Bueno, pues antes de nada, gracias a los organizadores de este seminario por invitarme a hablar aquí del expolio de los restos de la Guerra Civil Española. Lo que me gustaría es, en estos 30 minutos, ofreceros una visión histórica no solo del expolio de los restos, sino por qué hemos llegado a considerar que coleccionar los restos de la Guerra Civil o destruir los restos de la Guerra Civil es expolio, como puede ser la destrucción de una basílica romana o de una ermita románica. ¿Por qué hemos pasado a considerar lo que en realidad no es más que la basura, el detrito de la guerra, algo que podemos denominar patrimonio? Por lo tanto, mi pregunta es cómo se convierte el patrimonio en basura, y lo que vamos a ver aquí es precisamente el proceso de conversión de unos restos bélicos que en principio no eran más que el testimonio de un episodio traumático en la historia de España, se acaban convirtiendo en algo que consideramos colectivamente como sociedad, todos los españoles, que son unos restos que deberían preservarse, deberían conservarse para generaciones futuras. Podríamos hablar de unas 5 o 6 fases diferentes en este proceso, y solo en las últimas fases es cuando se produce una auténtica patrimonialización de estos restos, entendiendo por tal un proceso de valorización no individual, no de determinados sectores, sino un proceso de valorización social, colectivo. En una primera fase tendríamos el tratamiento de los restos de la Guerra Civil como una mera basura, como una incomodidad para los españoles que nada más acabar la guerra tienen que convivir con ese recordatorio traumático del conflicto. Durante esta fase se produce fundamentalmente la recuperación de los restos de la guerra por parte del ejército. Se crea un servicio de recuperación de material de guerra y todos esos restos que quedan en los campos de batalla se reciclan, básicamente. Se recuperan para ser reutilizados, porque había una gran cantidad de munición, de explosivos, etcétera, que estaban en buen estado, aunque estuvieran abandonados, y se podían emplear. El chatarreo, el uso económico de los restos por parte de la ciudadanía comienza un poco más tarde, por lo menos de forma sistemática, a partir del año 1940-1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando el reciclaje sistemático y masivo de la basura, de la basura bélica, quiero decir, verdaderamente da réditos económicos, porque la maquinaria de guerra fundamentalmente nazi requiere de grandes cantidades de metal, y la minería no da abasto, ¿no? Entonces es necesario reciclar pues, los restos metálicos de los campos de batalla de la Guerra Civil y de muchos otros sitios para poder seguir nutriendo esta maquinaria bélica. En la fase de chatarreo podemos considerar que se da entre el año 1940-41 e inicios de los años 50. En realidad, continúa más adelante. Lo que pasa es que cuando verdaderamente se produce un chatarreo sistemático es en los años 40, coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Posteriormente pasamos a una fase de olvido que dura 20 años, en la cual ya no se chatarrea tanto los campos de batalla, no de forma tan sistemática, al menos como en la posguerra, y todavía no hay un interés generalizado por parte de esos restos como testimonio histórico. Eso comienza más bien a partir de finales de los años 70, principios de los años 70, cuando se produce un cambio generacional. Estamos hablando de los hijos de quienes lucharon en la guerra, que tienen algún interés por las experiencias de sus padres o por lo que oían contar en su casa, y deciden pues peinar los campos de batalla buscando elementos de colección. Y este coleccionismo se da básicamente, fundamentalmente, entre las personas que viven cerca de los campos de batalla, en el Ebro, en el Jarama, etc. A partir del año 2000 aproximadamente comienzan procesos muy interesantes de patrimonialización ciudadana, que es el preámbulo para la patrimonialización oficial, la creación de museos, planes de gestión patrimoniales, etcétera, que comienza de forma bastante heterogénea en distintos momentos en distintas partes de España. Comienza antes en el caso de Cataluña, en la zona del Ebro, a inicios
del siglo. Ya en torno al año 2000, 2001 ya empieza a haber actividades, digamos, de tipo oficial, y de forma más generalizada en la década de los años 10 de nuestro siglo. Como os decía, durante el periodo de la inmediata posguerra, lo que funciona básicamente es el servicio de recuperación de material de guerra, que no tiene ningún componente patrimonial. Cuando comienzan los propios vecinos que viven cerca de los campos de batalla a recuperar restos bélicos, tampoco lo hacen con un objetivo evidentemente patrimonial, al menos en un principio. Se desmontan fortines de la guerra para recuperar la ferralla con la que están construidos. Se recuperan bombas en los campos de batalla, se recuperan casquillos, y es una forma de vida para mucha gente sin recursos o con pocos recursos, especialmente en zonas rurales. Significa un complemento muy importante para la subsistencia de la gente en esos tiempos tan duros de la posguerra. Nosotros, desde un punto de vista arqueológico, cuando trabajamos en los campos de batalla de la guerra civil, a veces nos encontramos pruebas arqueológicas de esta fase del chatarreo. Por ejemplo, hace un par de años, prospectando en la ciudad universitaria de Madrid, descubrimos un conjunto de piquetas de alambrada que habían sido desmontadas en la zona del hospital clínico y las habían almacenado claramente para reciclarlas como chatarra. Por algún motivo quedaron allí abandonadas y la lluvia hizo que se corriera la tierra y tapara este montón de piquetas. Otro caso muy visual es el de una paridera que excavamos en la provincia de Guadalajara, que fue objeto de combates en el año 1938. Aquí se parapetaron un grupo de combatientes sublevados durante la ofensiva del Alto Tajuña. Cuando nosotros empezamos a estudiar este lugar, pensábamos que estaba perfectamente conservado porque había una gran cantidad de materiales bélicos, pero después cuando procesamos los datos de campo utilizando programas de sistemas de información geográfica, nos dimos cuenta de que había una gran concentración de balas en un punto muy específico de la paridera. La paridera es un corral de ovejas. Y esto es muy extraño, es decir, no es que estuvieran disparando contra esta paridera de forma muy concentrada para que aparecieran 200 balas en este punto preciso, sino que lo que documentamos es el lugar donde un pastor o un campesino se había dedicado a desmontar cartuchos para tirar las balas, que no se reciclan, y llevarse los casquillos, que están hechos de aleaciones de cobre y sí se pueden reciclar. Os decía que esta fase del chatarreo evidentemente no se consideraba como expolio, al menos no expolio patrimonial. Es fundamentalmente una fase de aprovechamiento práctico, sea con fines militares, sea con fines económicos. Pero realmente no podemos desligar estas actividades necesariamente de una valoración más allá de lo puramente práctico, de lo puramente económico. Y en muchos sitios comienza a desarrollarse una extraña relación afectiva con los restos de la guerra. Y eso se ve muy claramente en este mismo pueblo del que os estaba hablando, en la provincia de Guadalajara, Abánades, donde los vecinos tienen un buen recuerdo de la posguerra porque no pasaron hambre, porque vendían mucha chatarra y eso les permitía pues complementar sus ingresos, y recogían muchas de las bombas y proyectiles y cartuchos y demás. No solo los vendieron para reciclaje, sino que los utilizaron para decorar sus casas. Y la relación que tienen estos vecinos con la guerra y con los restos de la guerra, pues mezcla elementos puramente prácticos, pragmáticos, con elementos afectivos, elementos emocionales. Evidentemente esta relación emocional la tienen o la pueden tener porque la mayor parte de ellos no sufrió la guerra directamente. Fueron evacuados del frente, entonces lo que hicieron fue volver en la posguerra y básicamente el conflicto fue una fuente económica para ellos, ¿no? Y también es el momento en que ellos eran niños o jóvenes, y todos estos elementos son importantes para comprender la relación de estas personas, como muchas otras aldeas, con la guerra y los detritos de la guerra. A partir de los años 60 se produce este cambio generacional del que os hablaba y empezamos en una nueva etapa. Empezamos en una etapa donde los restos comienzan a valorarse por su importancia histórica, pero todavía no de forma colectiva, sino de forma individual. Hay determinadas personas, sobre todo, como os comentaba, las que viven cerca de los campos de batalla,
que acuden a estos escenarios de la guerra para recoger restos, elementos que coleccionan, sin ningún tipo de método, evidentemente, ¿no? Hay aspectos positivos y aspectos negativos en la actividad de estos primeros coleccionistas. Aspectos positivos, muchos de ellos recogen elementos que si no los hubieran coleccionado en su momento se habrían perdido, habrían acabado como chatarra, se habrían degradado y habrían desaparecido. Por otro lado, algunos de ellos llegan a tener un conocimiento experto extraordinario. Sistematizan los restos que van encontrando, buscan información sobre ellos, y para los que después nos hemos dedicado a la arqueología de la guerra civil o al estudio de la guerra civil desde el punto de vista material, pues han sido una ayuda fundamental, porque de muchas de estas cosas no existe documentación, no existen por lo menos documentación publicada, es muy difícil de encontrar. Y ellos realizaron todo ese trabajo empírico, muchas veces que se transmite de forma oral, pero no deja de ser un conocimiento experto muy importante y que ha servido posteriormente a los profesionales y a los académicos para desarrollar una aproximación más sistemática a los restos de la guerra. Y también contribuyeron al desarrollo de la sensibilidad patrimonial, ya veremos de qué maneras. En cuanto a los aspectos negativos, en esta época se destruyen muchos sitios únicos, sobre todo hacia final del siglo XX, los años 80, 90. Hay que tener en cuenta que estos primeros coleccionistas encuentran muchas zonas de la guerra civil vírgenes, prístinas, nadie las había tocado, especialmente las más remotas, más allá de los servicios de recuperación, y en algunos casos proceden a un saqueo sistemático de los restos y van evidentemente a los sitios más importantes, ¿no? Dado que tienen todo el campo para ellos, pues acuden pues, a los sitios más icónicos de la guerra, ¿no? a los puntos más importantes de la batalla del Ebro, de la batalla de Guadalajara o de la batalla de Brunete, y normalmente en zonas pues, que están cerca de las ciudades, cerca de los pueblos. También estos primeros coleccionistas, como son los primeros, tienen una tendencia a patrimonializar el campo. No patrimonializar en el sentido de convertirlo en patrimonio cultural, sino de apropiárselo. Dado que son los primeros y al final, y es cierto, son los que más saben, acaban considerando que cualquiera que trate de acercarse a este mundo es un competidor. Y muchas veces tienen información que no quieren compartir, tienen acceso porque son eruditos locales, la mayor parte de ellos, tienen acceso muchas veces a testimonios, a documentación inédita que no quieren hacer pública y es complicado trabajar con ellos. Hay excepciones, evidentemente, estoy generalizando, pero es cierto que hay un patrón social. Finalmente, la mayor parte de ellos desconfían mucho del mundo académico y profesional, de los gestores patrimoniales, de los historiadores, de los arqueólogos. Y colaborar con ellos, repito, en términos generales, no es fácil. ¿De qué manera contribuyen estos primeros coleccionistas a desarrollar una sensibilidad patrimonial? Pues mientras que la mayor parte de sus vecinos consideran que son locos que están recogiendo chatarra, ellos se dedican a entender estos restos como elementos patrimoniales, como objetos que merecen ser musealizados. Y de hecho, muchos de ellos empiezan a crear museos. Es el caso de Pedro Ruiz en relación a la batalla de Lopera, Goyo Salcedo, que quizá es uno de los más famosos, que crea el Museo de la Batalla del Jarama, un sitio tremendamente pintoresco y peculiar, un espacio muy valioso también en sí mismo, más allá de los restos que ha acumulado a lo largo de los años, es un espacio interesante como propuesta museística y el hombre es un personaje fascinante también. O el caso de Ernesto Viñas, más tarde, ya estamos hablando en este caso de finales de los años 90, que organiza la Asociación Brunete en la Memoria en Quijorna, crea una especie de museo, de colección que puede visitarse y además organiza toda una serie de iniciativas de memoria histórica. Es decir, estos primeros coleccionistas sería injusto considerarlos expoliadores, primero porque estos restos en esa época no se consideraban patrimonio cultural, se consideraban chatarra, basura que estaba por el campo, con lo cual la gente que se lo llevaba no eran expoliadores. Y por otro lado, todos ellos tienen una preocupación porque estos restos, o por lo menos todas las personas que he mencionado, porque estos restos se puedan conocer.
¿no? No quieren acapararlos simplemente para ellos mismos, sino que quieren que la gente los pueda ver. Muchas veces, pues, abren sus museos a visitas escolares, etcétera. Y en algunos casos, como en el caso de Ernesto Viñas, pues se preocupa también por aspectos que podríamos decir más relacionados con la memoria histórica, la búsqueda de víctimas republicanas, la organización de rutas, etcétera. A partir del año 2000 empieza a producirse una transición entre este mundo del coleccionismo y el mundo de los museos. Es el momento en el cual esta sensibilidad patrimonial, que hasta ese momento solo tenían ciertos individuos en determinadas zonas, comienza a generalizarse socialmente, empiezan a aparecer asociaciones preocupadas por los restos de la guerra civil y las autoridades poco a poco comienzan también a interesarse por estos restos. Algunas de las colecciones privadas entran en una transición hacia lo que podríamos llamar museos propiamente dichos. En el caso de La Trinchera, por ejemplo, un museo privado de la Guerra Civil en Corbera d'Ebre. Y en otros casos, las autoridades colaboran con los coleccionistas para crear museos públicos con los fondos de estos primeros coleccionistas. Y es el caso de varios de los centros de interpretación y museos que se crean en los espacios de la Batalla del Ebro, que son los primeros espacios que se musealizan propiamente con una gestión pública en España. Un poco más tarde comienzan en el País Vasco los centros de interpretación de la Guerra Civil, que se nutren fundamentalmente de fondos de digamos, coleccionistas chatarreros, entre comillas, detectoristas, y también coleccionistas en general, que obtienen los fondos pues, a través de la compraventa de materiales no arqueológicos, sino materiales de anticuario, digamos. ¿Cuál es el problema que tienen estos centros? Por un lado, es una iniciativa inevitable, tiene que haber una transición desde este coleccionismo más o menos desorganizado hacia una patrimonialización pública. El problema es que en estos museos, y es comprensible en estos centros de interpretación, no se realiza una lectura crítica de dónde proceden esos fondos. Entonces, en cierta manera, lo que se está sancionando es la labor de estos detectoristas y de estos coleccionistas. Es difícil, evidentemente, criticar a quienes han hecho posible el museo, evidentemente, ¿no? Pero se podría hacer de otra manera. Uno podría presentar estos restos, explicar cómo han sido obtenidos, agradecer a los primeros coleccionistas que se preocuparan por estos restos cuando nadie les prestaba atención y a continuación explicar que se ha producido un cambio en la sensibilidad patrimonial que a su vez ha dado lugar a un cambio en la legislación patrimonial y que estas actividades que fueron fundamentales para desarrollar nuestro interés por los restos materiales de la Guerra Civil ahora ya no son permisibles y ya no son admisibles. Y, digamos, es una fase histórica, igual que cuando uno va a un museo y ve los restos de un museo de arte, ¿no? Pues puede ver los restos de esculturas romanas que fueron obtenidas de las maneras pues, menos ortodoxas que nos podamos imaginar y todo el mundo entiende que ahora no puedes ir a Itálica con una pala y un pico a sacar estatuas de mármol, ¿no? Es decir, habría que explicar este cambio de sensibilidad de alguna manera en los museos. Por otro lado, en los últimos años también se han comenzado a desarrollar algunos museos en los cuales ya el elemento de expolio o no está presente, por lo menos está menos presente. Caso del Museo de Abánades, esta localidad de Guadalajara donde nosotros trabajamos y de la que os he hablado, donde surgió esta iniciativa, que es una iniciativa de aficionados, pero es muy profesional al mismo tiempo en su aspecto, en la conceptualización, en la presentación, y donde la mayor parte de los objetos proceden de donaciones de vecinos, más que de elementos recuperados de los campos de batalla, aunque también hay. Al mismo tiempo que se está produciendo este cambio en la mentalidad y este cambio en la gestión de los restos de la Guerra Civil, se produce un nuevo interés por los restos de la Guerra Civil fuera del ámbito de la academia, del ámbito de la gestión cultural y también fuera del ámbito, digamos, de este coleccionismo que comienza a estar reglado. Y aquí podríamos hablar de los nuevos coleccionistas. Y estos son coleccionistas de la misma generación de la gente que comienza a interesarse
por la memoria histórica, son fundamentalmente los nietos de quienes hicieron la guerra civil, que sienten la necesidad de ir al campo a recuperar los restos de la guerra civil por esa necesidad emocional de conectar con la historia. Lo que pasa es que lo hacen de una forma muy problemática. Evidentemente van a los campos de batalla y los saquean, los expolian, muchas veces con detector de metales. ¿Qué pasa? Que muchos de los campos de batalla ya están muy expoliados cuando ellos llegan y lo que hacen es ir a zonas donde hasta ese momento todavía no habían llegado los coleccionistas, a campos de batalla olvidados, a campos de batalla remotos. Y esto es un doble problema. Primero, porque están destruyendo zonas que habían permanecido sin tocar durante 70 u 80 años. Y segundo, porque tocan zonas de las cuales tenemos mucha menos información que de las grandes batallas. De la batalla del Jarama o de la batalla del Ebro tenemos una cantidad ingente de documentación. De la batalla de las Inviernas de enero de 1938 hay poquísima información. Y los datos arqueológicos pueden ser cruciales en este caso para reconstruir la batalla. El saqueo sistemático de estos espacios nos priva de una documentación histórica de la mayor importancia. Se devastan zonas remotas, no se crean museos, la mayor parte de estos nuevos coleccionistas adquiere los objetos para su disfrute privado, con lo cual se pierde por completo la información y muchas veces también adquieren o complementan sus colecciones mediante la compraventa. Lo que quiere decir que se mezclan objetos cuya procedencia es desconocida con objetos de los cuales al menos en principio la procedencia podría ser conocida. Esto significa que desde un punto de vista histórico y arqueológico estos objetos prácticamente carecen de cualquier valor, salvo piezas excepcionales. Evidentemente, si encuentran una cantimplora decorada con arte pastoril de la guerra civil, pues es un objeto en sí mismo valioso. Una lata, un cartucho, una insignia, fuera de contexto, carecen absolutamente de valor histórico. Y esto es algo que yo trato de insistir siempre mucho cuando hago divulgación, la importancia de los objetos en contexto, que es evidentemente uno de los pilares de la arqueología. Y suelo utilizar el ejemplo de la batalla de la Enebra Socarrá, que tuvo lugar el 1-2 de abril de 1938, y es una batalla de la que no existe ningún documento escrito. Y hemos buscado, hemos colaborado con historiadores y no existe absolutamente ningún testimonio. Toda esta batalla nosotros la hemos reconstruido a partir de los restos arqueológicos que nos hemos encontrado. Sabemos cuándo tuvo lugar, porque las operaciones generales en las que se enmarca son conocidas, pero del desarrollo de esta batalla realmente no tenemos ningún dato. Y nosotros pudimos hacer una reconstrucción, yo creo que muy precisa de lo que sucedió aquí, mediante la prospección sistemática con detector de metales, de prospección superficial, sondeos, excavaciones, exhumaciones, y llegamos a hacer un relato muy completo. Esto, si el espacio hubiera sido saqueado, habría sido prácticamente imposible. O habríamos contado una historia mucho más vaga, mucho más imprecisa. Por otro lado, durante los últimos años, los últimos 15 años aproximadamente, crece exponencialmente el saqueo con fines comerciales. Ya no estamos hablando solo de apasionados que salen al campo porque quieren identificarse con la historia, conectar con el pasado, revivir lo que vivieron sus bisabuelos o abuelos, sino que hay gente que sale al campo porque quiere hacer dinero. Y entonces, en este caso, el saqueo es mucho peor porque para hacer dinero con los restos de la guerra civil tienes que destruir mucho más. No estamos hablando de restos romanos o de restos prerromanos, que son, cada elemento es más valioso. La mayor parte de los restos de la guerra civil no tienen un precio muy elevado en el mercado. Eso significa que es necesario venderlos en lotes, que es lo que uno encuentra en Todo Colección y en otros portales de venta online. Y es necesario, por lo tanto, devastar sectores cada vez más amplios del frente. Tampoco tenemos que entender a estos coleccionistas de forma homogénea, como un solo grupo. En realidad es un mundo que merecería un estudio etnográfico detallado, porque hay una variedad de coleccionistas muy grande, de detectoristas muy grande. Se especializan en distintos aspectos de la guerra civil. Hay gente que va a proyectiles de artillería. Perdón. Hay gente que va a granadas, hay gente que va a insignias.
Y esta especialización también es muy destructiva, porque si uno va buscando, como hacen muchos de ellos, una granada específica de la guerra civil, quiere decir que tienes que prospectar unas zonas muy amplias, remover mucho terreno hasta que das con la granada rarísima que solo tú has encontrado. Y esto, en el entorno de Madrid, por ejemplo, en los campos de batalla del Ebro, es extremadamente destructivo. Y por otro lado es muy problemático también, porque los coleccionistas, especialmente los coleccionistas de explosivos, se enfrentan a accidentes y hay varios ya que han muerto tratando de inutilizar bombas y granadas o que han quedado mutilados, lo cual no impide que sigan saliendo al campo muchos de ellos en busca de estos proyectiles. El coleccionismo, evidentemente, de explosivos está prohibido más allá de que tengan un valor patrimonial porque es ilegal, porque es peligroso, claro. Otro aspecto, el que a mí personalmente me indigna más, es el saqueo de tumbas. No es que los detectoristas en general vayan a por las tumbas específicamente, pero con mucha frecuencia durante las labores de prospección, por llamarlo de alguna manera, con el detector, encuentran restos humanos, especialmente en espacios como los de la batalla del Ebro, en el Brunete, donde el número de bajas fue elevadísimo y muchas de ellas no se recuperaron del campo de batalla. Estos restos de un soldado, por ejemplo, caído en la batalla de Brunete, fueron descubiertos por un detectorista, los despojó de todos los objetos de valor que llevaba, pues podían ser insignias, cartucheras con munición, granadas, etcétera, y los restos quedaron abandonados. Los tapó y no se ha vuelto a saber. Normalmente no dan noticia a la policía para no meterse en líos, y estos restos vuelven a pasar al olvido. Y esto es particularmente sangrante porque en algunos casos se podría haber recuperado la identidad de estas personas, como ha sucedido en el País Vasco, donde en los últimos años se ha podido recobrar muchos cuerpos de soldados caídos durante la Guerra Civil y se les ha podido devolver la identidad porque tienen chapas de identificación o elementos identificativos. Un ejemplo que a mí me toca bastante de cerca es el de un soldado que cayó en las Inviernas, esta ofensiva que os comentaba antes de enero del 38 en Guadalajara. Unos expoliadores fueron a este escenario de guerra con el detector de metales y con ellos iba una persona que yo conozco, que es fotógrafo, y documentó toda esa exploración. Y se ve que cuando llegan al campo de batalla está intacto, está tal y como quedó en el año 38, porque están los proyectiles sin exportar todavía a la vista en la superficie. Con el detector de metales lo van pasando por los parapetos y descubren, empieza a pitar, empiezan a excavar y sacan cartucheras completas con toda la munición. Pues bien, estas cartucheras las llevaba todavía puestas un soldado sublevado que murió delante de los parapetos republicanos y estaba intacto. Los saqueadores en este caso se llevaron toda su munición, la chapa del cinturón, etcétera, y después lo abandonaron. Nosotros unos años después tratamos de localizar el sitio y fue imposible. Después de una mañana entera buscándolo, no conseguimos encontrar a este soldado. Con lo cual, en cierta manera, lo han matado dos veces, ¿no? Ha caído dos veces en el olvido. Un caso particularmente sangrante, que en este caso acabó en el juez, es el expolio de una fosa común de soldados italianos en Bermeo, relacionado con la batalla del Frente Norte, la guerra en el País Vasco, donde encontraron 30 cuerpos de soldados que habían sido enterrados por el ejército italiano y tenían todavía las insignias, las dagas, etcétera. Y este tipo básicamente metió un bulldozer para sacar todos los cuerpos e iba buscando en concreto los italianos, especialmente los cuerpos de fascistas, de tropas de élite, tienen un tipo de daga que es muy valorada en el mercado de antigüedades. Así que fue básicamente a robarle las dagas y a vendérselas a anticuarios. En este caso, además, los soldados italianos solían estar bien identificados. Habría sido posible identificar y devolver a sus familiares los cuerpos de estos caídos.